Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase teórica número 6, titulada Comunicación y Señalización Celular. A lo largo de esta clase nos encargaremos de identificar los fundamentos de los fenómenos de transporte, uniones y comunicación a través de membranas biológicas en el contexto de la mantención de la fisiología celular. Adicionalmente, se espera de ustedes que demuestren una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura en cuanto a participación y compromiso con la misma. Durante esta sesión, recuerden por favor anotar su asistencia. Los contenidos que revisaremos en esta presentación son los siguientes: principios de comunicación celular, receptores celulares, señalización celular, tipos de comunicación entre las células, factores que afectan la comunicación celular. Para partir, como activación de conocimientos previos, se les propone las siguientes preguntas. Para ustedes, ¿las células son bloques estáticos y sin conciencia como ladrillos de una pared? ¿O se podrán comunicar las células? ¿Te imaginas o sabes cómo lo hacen para organizarse? Estas preguntas se las dejamos para que ustedes reflexionen respecto a la posible comunicación que existe entre las distintas células que componen a los organismos pluricelulares. En esta primera diapositiva es importante señalar que la comunicación celular es la capacidad de las células para intercambiar información de carácter físico-química con su entorno y con otras células, permitiendo la coordinación de respuestas a nivel tisular y sistémico. Los componentes de la comunicación celular, como podemos ver en esta diapositiva, está dado por el proceso de comunicación que sigue el esquema básico de tres elementos. Primero, tenemos un emisor, que es una célula que genera y adicionalmente libera el mensaje. Posteriormente, tenemos un mensaje, el cual puede ser una molécula señalizadora, como proteínas, nucleótidos, lípidos o gases, para posteriormente ser recibido o captado, en otras palabras, por un receptor asociado a una célula que recibe el mensaje y desencadena una respuesta celular. Este flujo de información permite que las células trabajen en conjunto para regular procesos de crecimiento, diferenciación, respuesta inmune y también los procesos de muerte celular conocidos como apoptosis. Existen distintos tipos y formas en que las células se pueden comunicar dependiendo de la distancia entre el emisor y el receptor. La primera de ellas, y como ejemplo, tenemos a la señalización de tipo paracrina, autocrina, en que la célula emite un mensajero y este mensajero va a actuar directamente sobre ella misma. Entonces, la célula emite señales que actúan sobre sí misma, como ocurre en algunos casos para factores de crecimiento. Tenemos como segundo caso la señalización de tipo paracrina, en la cual el mensaje es enviado a células que están cerca de la célula emisora, como por ejemplo en este caso la célula 1 y la célula 2. La difusión del mensaje ocurre dentro del espacio extracelular, como puede ocurrir en el caso de la inflamación con las citoquinas. Adicionalmente, tenemos la señalización, un tercer tipo de señalización denominada endocrina, la cual se caracteriza porque ahora los distintos componentes o mensajes de la célula van a ir a dar hacia el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo van a viajar distintas distancias para llegar a actuar sobre células distantes, como por ejemplo la insulina regulando la glucosa en tejidos periféricos. Adicionalmente, como parte de la señalización celular, también se considera a la señalización sináptica, algo que hemos visto durante la temática del potencial de membrana y el potencial de acción, que es un tipo de señalización propio del sistema nervioso y que ocurre a través de neurotransmisores liberados en la sinapsis.
Finalmente, tenemos la señalización por contacto directo, como ocurre en esta imagen, en que, como se observa, las células pueden comunicarse mediante uniones de tipo gap o nexos, permitiendo el paso de iones de un lado, así como hacia el otro, y pequeñas moléculas directamente entre los citoplasmas de las distintas células. La correcta comunicación entre células es fundamental para el mantenimiento del equilibrio fisiológico. Alteraciones en este proceso pueden llevar al desarrollo de enfermedades como cáncer, donde las células pierden la capacidad de regular su proliferación, y enfermedades neurodegenerativas, donde la comunicación sináptica se ve comprometida. En esta diapositiva vamos a profundizar en el papel de los receptores celulares, que son estructuras fundamentales en la comunicación celular y que permiten a las células recibir señales del entorno y responder adecuadamente. En esta imagen ustedes pueden ver que tenemos distintos tipos de receptores a los cuales se le van a unir distintos tipos de ligando que vendrían siendo los mensajes. Ahora bien, ¿qué son los receptores celulares? Los receptores celulares, como los que vemos acá, por ejemplo, son proteínas altamente especializadas que se encuentran ya sea en la membrana plasmática, como lo podemos ver en este caso, o que se encuentran en el interior celular, dentro del citoplasma, y que tienen la capacidad de reconocer y unirse a moléculas específicas llamadas ligandos, que vendrían siendo los mensajes. Como se muestra en la imagen, los receptores tienen dos regiones clave. El sitio de unión, que sería este de acá y este de acá, que se encuentra generalmente en la parte extracelular, y el sitio efector, que se correspondería a este sector de acá y a este sector de acá, que se encuentra y transmite la señal al interior de la célula para generar una respuesta biológica. Veámoslo en otra fotografía. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor de la insulina. Cuando la insulina logra llegar a su receptor, se une de manera tal que genera un cambio conformacional en la región intracelular. Como ustedes pueden observar, pasa de este estado basal a este estado de cambio conformacional. Por lo tanto, al recibir la señal de insulina, las células cambian, las proteínas receptoras cambian de conformación y permiten de que este cambio conformacional gatille distintos tipos de respuesta, principalmente asociado a la señalización celular. Esta activación puede desencadenar cambios en la expresión genética, el metabolismo celular o la organización del citoesqueleto, entre otros procesos. Tenemos distintos tipos de receptores celulares, como yo les comentaba. Los receptores pueden clasificarse según su localización y mecanismos de acción. Entonces, inicialmente tenemos, como muestra la figura de acá, los receptores presentes en la membrana o de superficie celular, que se encuentran anclados a la membrana plasmática y que responden a señales hidrofílicas como proteínas, como la insulina, péptidos y neurotransmisores. Estos receptores de membrana se pueden dividir en tres tipos. El primer tipo puede ser aquellas asociadas a proteína G, en que los receptores acoplados a proteína G activan vías de señalización intracelulares, o sea, dentro de lo que está de la célula, mediante proteínas G. Tal cual se nombran, es como se denominan proteínas G. Tenemos también receptores con actividad enzimática, que se caracterizan, como por ejemplo los receptores tirosinquinasa, que fosforinan a proteínas en cascadas de señalización, y adicionalmente tenemos receptores de carácter ionotrópicos. La gracia que van a tener estos receptores ionotrópicos es que son canales iónicos que permiten el paso de iones como los que vimos en las clases anteriores, por ejemplo, el sodio,
el potasio y el calcio. Ahora bien, también podemos tener receptores de carácter intracelulares y estos se encuentran ya sea dentro de lo que es el citoplasma o presentes a nivel del núcleo de la célula. Y estos receptores responden principalmente a ligandos hidrofóbicos, o sea, que no se llevan bien con el agua, como por ejemplo las hormonas esteroideas, el cortisol y los estrógenos principalmente. Estos receptores se encargan de regular lo que se denomina la transcripción génica, al actuar como factores de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega una molécula esteroidal, por ejemplo, el cortisol va a entrar fácilmente a través de la membrana plasmática y va a llegar hasta ya sea el citoplasma o el núcleo. Supongamos que llega al núcleo donde se va a unir a su receptor específico y esto va a llevar a que este receptor específico se una a segmentos particulares del ADN y esto va a llevar a la síntesis de proteínas que son particulares para la señalización asociada con este tipo de hormona. Y este hecho de que se promueva la lectura y la generación de ARN a partir de ADN se denomina como transcripción génica. ¿Cuáles son las importancias biológicas de los receptores celulares? Es que son esenciales para la regulación del metabolismo. Por ejemplo, la insulina se une a su receptor para permitir la captación de glucosa. Para la respuesta inmune, en que linfocitos poseen receptores especializados para que detectan patógenos. Para el desarrollo y la diferenciación celular, en que factores de crecimiento activan receptores que controlan la proliferación celular. Y además la neurotransmisión, en que los receptores de neurotransmisores como la dopamina regulan funciones cerebrales clave. Entonces, en conclusión, los receptores celulares son la base de la comunicación celular, ya que permiten lo que se llama la recepción, que es esto de acá arriba, y la transducción, que es la parte que continúa de las señales que han recibido. En esta diapositiva vamos a profundizar un poco más en los tipos de receptores celulares que son esenciales para la transmisión de señales en las células. Las células responden a señales externas mediante proteínas especializadas llamadas receptores celulares, las cuales, como yo les comentaba, pueden clasificarse en dos categorías principales. Receptores que se encuentran sobre la membrana celular, que están anclados en la membrana plasmática y son los encargados de recibir señales provenientes del entorno extracelular. ¿Qué características poseen? Primero, se unen a moléculas señalizadoras de carácter hidrofílicas, como hormonas peptídicas, por ejemplo la insulina, citoquinas e iones. Como estas moléculas no pueden atravesar la bicapa lipídica, los receptores de membrana convierten la señal extracelular en una respuesta intracelular. Generalmente activan cascadas de señalización a través de proteínas secundarias que están acopladas a los receptores, como las proteínas G o las quinasas. Ejemplo de esto, los receptores acoplados a proteínas G actúan mediante segundos mensajeros como el AMP cíclico, mientras que los receptores tirosinquinasa están involucrados en el crecimiento y la diferenciación celular. Por otra parte, los receptores intracelulares, como los vemos en esta imagen de la izquierda, se encuentran dentro del citoplasma o dentro del núcleo celular. ¿Qué características van a poseer? Estos receptores se van a activar por moléculas de tipo hidrofóbicas, como hormonas esteroidales, ya les comentaba, el cortisol, los estrógenos, o gases como el óxido nítrico.
Como estos ligandos pueden atravesar la membrana celular, no necesitan un receptor de superficie. Por lo tanto, suelen actuar como factores de transcripción, como se muestra acá, en este caso, regulando directamente la expresión de distintos tipos de genes. Ejemplo de esto son las hormonas esteroideas, las cuales, una vez activadas, entran al núcleo y regulan la transcripción génica. La importancia de los diferentes tipos de receptores está dado porque los receptores de membrana permiten respuestas rápidas, como la contracción muscular mediada por la acetilcolina, mientras que los receptores intracelulares regulan procesos de largo plazo, como el metabolismo o la diferenciación celular. Dependiendo del tipo de receptor, se va a determinar la velocidad y duración de la respuesta celular, asegurando que la célula responda de manera adecuada a cada estímulo. Como conclusión de esta diapositiva, los receptores, los receptores son fundamentales para la señalización y, su clasificación depende del tipo de ligando y su mecanismo de acción. Comprender estas diferencias es clave para el estudio de la fisiología celular y el desarrollo de tratamientos farmacológicos. Ahora bien, con respecto al proceso de señalización celular, este proceso es mediante el cual las células reciben, procesan y responden a señales externas. Es un mecanismo fundamental que permite la coordinación de funciones celulares en organismos multicelulares o pluricelulares. Como vemos en esta diapositiva, este proceso es mediado por moléculas de señalización de distinto tipo, como por ejemplo hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento, que se unen a los receptores celulares específicos para generar respuestas. El mecanismo por el cual va a ocurrir la señalización celular es que inicialmente una molécula de señalización, o sea, están marcadas A, B y C, que se le denominan como ligandos, se van a unir a un receptor específico presente en la célula, también conocida como célula diana o célula objetivo. Esto va a llevar a la activación de una cascada de transducción de señal dentro de la célula. Transducción de señal significa que vamos a transformar la señal del reconocimiento del ligando en otras señales intracelulares de otro tipo que van a permitir que haya una respuesta por parte de la célula. Esto va a llevar a que se genere una respuesta celular que puede ser por una parte de sobrevivencia, puede ser de proliferación, puede ser de diferenciación o puede ser una señal de muerte celular. Ahora bien, los tipos de respuesta celular, como se muestra en el esquema a la derecha, las células pueden responder de diferente manera a las señales externas. Por ejemplo, de sobrevivencia, algunas señales promueven la activación de vías que mantienen a la célula viva, evitando lo que es el proceso, por ejemplo, de apoptosis. Por otra parte, también hay señales de crecimiento y división celular. Factores de crecimiento, como el factor EGF, estimulan la proliferación celular, lo cual es esencial para el desarrollo y reparación de tejido. Por ejemplo, cuando nos ocurre una herida, es importante generar nuevas células. También existen estímulos que llevan a la diferenciación de las células. Por ejemplo, la exposición a señales específicas que pueden inducir cambios en la expresión génica, permitiendo que una célula adopte una identidad especializada. Y finalmente, pueden haber señales que llevan a que la célula se induzca un proceso de muerte celular programada denominada apoptosis, en la cual si una célula no recibe señales de sobrevivencia o, por otra parte, recibe señales apoptóticas, activa un mecanismo de autodestrucción controlada. La importancia biológica de la señalización celular está principalmente dada por el hecho de que regula el desarrollo embrionario y la formación de tejidos,
coordina la respuesta inmune ante infecciones, permite controlar la proliferación celular, evitando el crecimiento descontrolado, como el caso del cáncer, además de permitir la comunicación entre neuronas, facilitando la función del sistema nervioso. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, la señalización celular es un mecanismo esencial para la homeostasis y función celular. Su correcto funcionamiento es clave para la salud, mientras su desregulación puede llevar al desarrollo de distintos tipos de enfermedades. En esta diapositiva abordaremos el mecanismo de acción de las señales hidrofóbicas, en particular de las hormonas esteroideas, que desempeñan un papel clave en la regulación de la expresión génica y el metabolismo celular. Partamos por un hecho principal, que son las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son moléculas lipofílicas, o sea que sienten atracción por los compuestos lipídicos, que son derivadas del colesterol, lo que les permite atravesar fácilmente la membrana plasmática e interactuar con receptores de carácter intracelular. Algunos ejemplos de hormonas esteroideas incluyen al cortisol, que regula el metabolismo y la respuesta al estrés, los estrógenos y la testosterona, que controlan el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales, y la aldosterona, que regula el equilibrio de agua y sales en el cuerpo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas? Como ustedes pueden ver, el mecanismo de acción de estas hormonas sigue una serie de pasos. Primero, ocurre la difusión a través de la membrana plasmática. Debido a su naturaleza hidrofóbica, las hormonas esteroideas no necesitan receptores de membrana y atravesan directamente la bicapa lipídica. Luego ocurre la unión a el receptor intracelular. En el citoplasma o el núcleo, la hormona se une a su receptor específico, lo que genera un cambio conformacional, o sea, pasamos de este arco, por ejemplo, a encontrarnos con este otro tipo de forma en la proteína. En la estructura del receptor, lo que lleva a su activación. Ahí tenemos el cambio conformacional. Posteriormente ocurre una translocación de la hormona con su respectivo receptor, ya con cambio conformacional de manera completa, una translocación, un movimiento hacia el núcleo celular, en el cual va a interactuar con secuencias específicas del ADN en los promotores de los genes que se necesitan que se transcriban. Y como cuarto proceso, va a llevar a la modulación de la transcripción génica. De esta manera, como cuarto proceso, la activación de los genes lleva a la síntesis del ARN mensajero, que posteriormente es traducido por los ribosomas hacia proteínas mediante la unión de distintos aminoácidos por enlaces de carácter peptídico. Entonces, esto puede activar o inhibir la expresión de ciertos genes dependiendo del tipo de hormona y la célula diana. ¿Qué importancia tiene este mecanismo? Que permite la regulación del metabolismo. Por ejemplo, el cortisol regula la producción de glucosa en el hígado, permite también la diferenciación y desarrollo, como los estrógenos y la testosterona influyen en el desarrollo sexual, y permiten además respuestas fisiológicas a largo plazo, que a diferencia de las señales de superficie, este tipo de señalización tiene efectos más duraderos, ya que regula la expresión génica. Veamos por otra parte lo que ocurre en la señalización hidrofílica. Este tipo de señalización es un tipo de comunicación celular en la cual los ligandos no pueden atravesar la membrana plasmática y dependen de receptores que se encuentran presentes en la superficie de la célula para transmitir la señal. ¿Qué es la señalización hidrofílica? Las moléculas hidrofílicas, como son hormonas peptídicas, como la insulina, neurotransmisores como la dopamina y factores de crecimiento, no pueden difundir a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, requieren
unirse a receptores de membrana para generar una respuesta de carácter intracelular. Este proceso se divide principalmente en tres etapas, como se muestra en este esquema. Primero, la recepción. Perdón. La molécula señalizadora, que recordemos se denomina ligando, se une al receptor de membrana en su superficie celular y esto lleva a la activación de un cambio conformacional en el receptor, permitiendo la transmisión de señales hacia el interior de la célula. O sea, ahora ya no tenemos libre en el citoplasma o en el núcleo este receptor, pero sí lo tenemos acoplado a otras proteínas que van a funcionar como segundos mensajeros y que va a permitir el cambio en su conformación y por lo tanto en su proceso de activación. Segundo paso, la transducción de la señal. Aquí es cuando ocurre la activación de la cascada de señalización intracelular en la que se involucran los segundos mensajeros que yo les mostré acá previamente. Como por ejemplo, son segundos mensajeros el AMP cíclico, que activa quinasas que regulan el metabolismo, el calcio, que regula la contracción muscular y la liberación de neurotransmisores, y otros compuestos como el IP3 y DAC, también conocido como diacilglicerol, que activa la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. Esta cascada amplifica la señal, permitiendo que un solo ligando genere múltiples respuestas celulares. Luego tenemos el proceso de inducción. La señalización culmina en cambios en la célula que pueden incluir, por ejemplo, la activación de genes específicos a nivel nuclear, la modificación de actividad enzimática dentro de la célula a nivel intracelular o la reorganización del citoesqueleto. ¿Qué importancia tienen respecto a la señalización hidrofílica? Es que es una respuesta rápida y amplificada, como la activación del sistema nervioso por neurotransmisores. Además, permite la regulación del metabolismo. Por ejemplo, la insulina promueve la captación de glucosa en células musculares y hepáticas, además de controlar el crecimiento y diferenciación celular, en que factores de crecimiento como el factor EGF regula la proliferación celular y, por lo tanto, de esta manera, la señalización hidrofílica permite a las células responder rápidamente a estímulos externos mediante la activación de receptores de membrana y segundos mensajeros. Su correcta regulación es esencial para la homeostasis celular y el funcionamiento del organismo. Ahora, en esta diapositiva abordaremos en detalle el mecanismo de señalización hidrofílica, enfocándonos en la transducción de señales mediante receptores acoplados a proteínas G, como lo tenemos señalado acá. Entonces, nuevamente, tenemos el proceso de 1. Recepción, en que ocurre la activación del receptor de membrana. La hormona hidrofílica ligando no puede unirse a la membrana, atravesar la membrana plasmática, digo, por lo tanto, se une al receptor que está presente en la membrana plasmática de manera específica. Este receptor está acoplado a una proteína G, como esta de acá, que en su estado inactivo está unido a GDP, que se denomina a el guanosin difosfato. La unión del ligando provoca un cambio conformacional en el receptor, lo que permite el intercambio de GDP por GTP. Por lo tanto, ahora el sitio que estaba ocupado por GDP lo ocupa GTP y de esta manera tenemos una proteína G en estado activada. Luego ocurre la transducción de las señales
en que ocurre la activación de los segundos mensajeros. En este caso, la subunidad alfa de la proteína G activada se separa y se une a la enzima adenilato ciclasa, de manera tal que es una enzima de membrana y que va a permitir convertir el ATP, que es nuestra moneda de intercambio energético, hacia AMP cíclico, el cual va a actuar como segundo mensajero dentro de la célula. El AMP cíclico activa proteínas quinasas, como esta proteína de acá, que fosforilan a otras proteínas, lo que puede amplificar la señal. Por lo tanto, vamos a tener una respuesta y vamos a tener una cascada de señales que nos va a permitir amplificar la señal. O sea, partimos de una respuesta de un ligando, un receptor, a una amplificación de la cascada de señales. Dependiendo del tipo de célula y del contexto, esta cascada puede involucrar otros segundos mensajeros, como por ejemplo el ion calcio, el diacilglicerol o la molécula IP3. Finalmente, tenemos el tercer proceso, que corresponde a la inducción o la generación de la respuesta celular. La cascada de señalización activa proteínas citoplasmáticas o nucleares que generan una respuesta celular específica. Por ejemplo, dentro de acá las que tenemos incluidas, que puede incluir la sobrevivencia celular, la adhesión y migración celular, la proliferación y crecimiento de las células y su diferenciación. La importancia biológica de la señalización por proteínas G está dado principalmente porque regulan el metabolismo. En el caso de la adrenalina, esta se activa la degradación de glucógeno en el hígado a través del AMP cíclico. Por otra parte, tenemos también importancia a nivel de la neurotransmisión, ya que muchos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina usan receptores acoplados a proteínas G. También tenemos que es importante la respuesta hormonal, ya que la insulina y la hormona del crecimiento dependen de cascadas de señalización similares. Y en fármacos y medicinas, ya que el 40% de los medicamentos actúan sobre receptores acoplados a proteínas G, regulando respuestas celulares específicas. Ahora bien, en esta diapositiva estudiaremos con más detalle una de las formas más directas de comunicación celular, la unión dependiente de contacto, un mecanismo esencial para la interacción entre células en tejidos y sistemas biológicos. ¿Qué es la unión dependiente de contacto? Este tipo de comunicación ocurre cuando una célula expresa en su membrana plasmática una molécula señalizadora, o sea, un ligando, que se mantiene anclada. No está soluble, sino que está anclada a la membrana plasmática de la célula inicial y puede ser detectada por el receptor de una célula que es vecina. En este caso, no hay secreción de ligando, la señal permanece en la membrana plasmática y solo puede ser percibida mediante contacto directo y se caracteriza por ser altamente específica y localizada, lo que permite una regulación precisa de las interacciones celulares. Ejemplos biológicos de unión dependiente de contacto. El primero de ellos es la diferenciación celular en el desarrollo embrionario. Un ejemplo clásico es la señalización mediada por Notch y delta, que son proteínas que regulan el destino celular desde el desarrollo. Una célula expresando delta en su membrana interactúa con Notch en una célula vecina, activando una cascada intracelular que controla la diferenciación. Segundo ejemplo, la regulación del sistema inmunológico. Las células del sistema inmune, como los linfocitos T, reconocen células infectadas mediante interacciones de superficie con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad.
Este contacto permite la activación de una respuesta inmune de tipo dirigida. Y tercero, las uniones celulares especializadas, como las gap junction en células animales, que permiten el intercambio de iones o pequeñas moléculas directamente entre citoplasmas, facilitando la comunicación eléctrica y metabólica, así como los plasmodesmos en en las plantas, perdón, que conectan citoplasmas de células vegetales, permitiendo el paso de moléculas informativas. La importancia biológica de este tipo de contacto es que regula la diferenciación celular, asegurando que las células adquieran funciones específicas, facilita respuestas inmunológicas precisas, permitiendo la detección y eliminación de células anormales y coordina funciones en tejidos multicelulares, asegurando comunicación rápida y efectiva. En esta diapositiva abordaremos lo que se denomina como comunicación de tipo paracrina. En este caso, es un mecanismo esencial en la regulación de respuestas locales dentro de los tejidos. ¿En qué consiste la comunicación paracrina? Es un tipo de señalización que ocurre cuando la célula secretora libera un ligando que difunde en el espacio extracelular y actúa sobre células que están en la proximidad, que están cerca de ella, sin entrar en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Que la diferencia con la señalización endocrina es que la señalización endocrina, las moléculas viajan por la sangre y pueden actuar en órganos distantes. Mientras que en la señalización paracrina, la difusión de los ligandos ocurre solo en el interior, en el entorno inmediato. La naturaleza de los ligandos paracrinos generalmente está dado por péptidos pequeños, como por ejemplo pueden ser la histamina, pueden ser factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, EGF, o neurotransmisores como el glutamato y el GABA, que actúan en sinapsis cercanas. Ejemplo biológico de esto es la respuesta inflamatoria. Uno de los ejemplos más importantes de la señalización paracrina ocurre en la inflamación. Cuando hay una lesión en la piel, las células dañadas liberan histamina. La histamina difunde localmente y se une a receptores de células cercanas. Esto provoca vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, permitiendo el ingreso de glóbulos blancos y anticuerpos al sitio de la lesión. Como resultado, ¿qué tenemos? Se inicia una respuesta inmune para eliminar el patógeno y reparar el tejido. Otras funciones de la comunicación paracrina es la regulación del desarrollo embrionario, en que factores de crecimiento controlan la diferenciación celular. También la comunicación neuronal en sinapsis, en que neurotransmisores como el glutamato se liberan en la sinapsis y activan neuronas cercanas. Y la cicatrización y regeneración tisular como factores de crecimiento que promueven la proliferación celular tras una herida. De esta manera, la señalización paracrina es crucial en la comunicación local entre células, regulando procesos como la inflamación, la cicatrización, la comunicación neuronal, entre otros. Ahora bien, en esta diapositiva exploraremos lo que es la comunicación endocrina, la cual es un mecanismo clave para la regulación de funciones en todo el organismo. ¿Qué es la comunicación endocrina? En este tipo de señalización, las moléculas señalizadoras, por ejemplo, las hormonas, entran ahora a lo que eh, son secretadas por células especializadas en glándulas endocrinas y viajan a través del torrente sanguíneo hasta alcanzar las células objetivo, también denominadas células diana, que se encuentran distantes al sitio desde donde se originó la hormona o el ligando. A diferencia de la señalización paracrina, donde la señal actúa localmente, en la comunicación endocrina, la señal puede afectar órganos y tejidos ubicados muy lejos de la célula emisora. Entonces, ejemplo biológico de esto, tenemos que está la regulación hormonal.
Uno de los mejores ejemplos de esto es la de la señalización a través de la acción del estradiol. El estradiol es una hormona esteroidea que es producida por los ovarios. El estradiol viaja a través de la sangre y alcanza el endometrio en el útero, donde estimula su proliferación durante el ciclo menstrual. Luego activa la expresión de genes que promueven el crecimiento celular y la preparación para la posible implantación del embrión. Otros ejemplos claves de comunicación endocrina, por ejemplo, la insulina, con el páncreas, que llega a células diana presentes en el hígado, el músculo y el tejido adiposo, encargándose de regular la captación de glucosa en respuesta a los niveles de azúcar en sangre. Está el ejemplo del cortisol, que deriva desde las glándulas suprarrenales y puede llegar a múltiples tejidos, en donde regula la respuesta al estrés y el metabolismo energético. También tenemos a la hormona del crecimiento, que deriva desde la hipófisis a nivel cerebral y puede alcanzar huesos y tejidos musculares, donde controla el crecimiento corporal y la regeneración de los tejidos. Y la adrenalina, derivada de las glándulas suprarrenales, que pueden llegar al corazón y los músculos, donde prepara el cuerpo para una respuesta de lucha-huida en situaciones de estrés. ¿Cuál es la relevancia de la señalización endocrina? Es que es una coordinación sistémica, permite la regulación de funciones corporales a nivel global, es una respuesta de largo alcance, afecta a tejidos alejados de la glándula secretora y adicionalmente es una regulación homeostática, controla el equilibrio de nutrientes, metabolismo y desarrollo. En esta diapositiva estudiaremos un poco de la sinapsis química, que es un tipo especializado de comunicación paracrina, esencial para la transmisión de señales en el sistema nervioso, como ya lo vimos asociado al potencial de acción. ¿Qué es la sinapsis química? La sinapsis química ocurre entre dos células, entre una célula presináptica y una célula postsináptica. La presináptica es emisora, que significa que va a liberar un neurotransmisor, mientras que la postsináptica va a poseer receptores para recibir la señal. Se considera este tipo de comunicación como una comunicación paracrina, ya que la neurona emisora libera neurotransmisores en la hendidura sináptica y estos difunden para activar receptores en la célula postsináptica. ¿Cuáles son los mecanismos de la sinapsis química? En este caso, lo que ocurre es que llega el impulso, el potencial de acción hacia los botones terminales, en donde se encuentran los terminales axónicos. Esto lleva al gatillamiento de la activación de los canales de calcio activados por voltaje, lo que promueve un ingreso del calcio, y este ingreso del calcio promueve la liberación de las vesículas que contienen los neurotransmisores. Por lo tanto, de esta manera, la despolarización abre los canales de calcio dependiendo por voltaje, permitiendo la entrada de calcio. Esta entrada de calcio provoca la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana, liberando neurotransmisores en la hendidura sináptica, y esto lleva a la unión a los receptores sinápticos de los neurotransmisores, en que los neurotransmisores se unen a receptores específicos en la neurona postsináptica y algunos de ellos logran abrir canales iónicos que generan un cambio en el potencial de membrana. O sea, pasamos de un potencial de membrana que estaba originalmente en esta célula presináptica y los neurotransmisores permiten que se pueda generar un nuevo potencial de acción sobre la célula postsináptica. De esta forma, algunos receptores van a permitir que se promueva una respuesta de carácter de potencial de acción, mientras otros van a activar vías de señalización intracelular mediante proteínas G y segundos mensajeros. Finalmente, ocurre la eliminación del neurotransmisor. El neurotransmisor no puede estar siempre presente en el espacio sináptico.
Para eliminar la estimulación prolongada, los neurotransmisores son degradados enzimáticamente, o sea, vienen enzimas que lo eliminan, o son recapturados por la célula presináptica, o simplemente difunden fuera de la área de la sinapsis. Entonces, como ejemplo biológico, tenemos que la neurotransmisión en el sistema nervioso va a estar dado en algunos casos por la acetilcolina en la sinapsis neuromuscular, en que la acetilcolina va a activar receptores en el músculo para desencadenar su contracción. También tenemos la dopamina en el cerebro, que regula la motivación y el movimiento y que se encuentra afectada en enfermedades como el Parkinson. Y el glutamato a nivel de la corteza cerebral, que es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro. La diferencia con la sinapsis eléctrica es que la sinapsis química es de tipo paracrina, ya que usa neurotransmisores para la comunicación entre células separadas por la hendidura sináptica. Adicionalmente, la sinapsis eléctrica es dependiente de contacto, ya que la señal pasa directamente a través de gap junctions sin necesidad de neurotransmisores. Ahora bien, en esta diapositiva veremos lo que corresponde a la comunicación autocrina, un tipo de señalización en la cual una célula emite señales que actúan sobre sí misma. Por lo tanto, ¿qué es la comunicación autocrina? En este mecanismo, la célula secreta un ligando que se une secreta un ligando que se une a receptores en su propia membrana. Este proceso es fundamental para la autorregulación celular, permitiendo que la célula controle su propio comportamiento. Además, puede afectar a células vecinas del mismo tipo, generando una respuesta coordinada en grupo. Ejemplo biológico de esto es la proliferación celular durante el proceso del cáncer. Uno de los ejemplos más relevantes de la señalización autocrina se observa en células cancerosas, en que las células tumorales producen factores de crecimiento que se unen a receptores propios, y esto estimula la propia proliferación, favoreciendo el crecimiento descontrolado del tumor, y se genera un bucle de retroalimentación positiva en donde la célula continuamente se estimula para dividirse. Otros ejemplos de comunicación autocrina son las células inmunológicas, por ejemplo los linfocitos T activados, que secretan interleuquinas que amplifican su propia activación y proliferación, los factores de crecimiento en el desarrollo embrionario, que controlan la diferenciación celular mediante señales autocrinas, y la comunicación entre bacterias, también denominado quorum sensing, que permite la detección de la densidad celular y la activación de genes específicos cuando se alcanza un umbral crítico. ¿Qué importancia tiene la señalización autocrina? Es que regula la proliferación celular, fundamental en el desarrollo y reparación de tejidos, permite la activación del sistema inmune, siendo clave la respuesta del linfocito frente a infecciones, y juega un papel clave en la comunicación entre las bacterias, ya que las bacterias coordinan comportamientos como la producción de toxinas o la formación de biopelículas. En esta diapositiva veremos lo que se trata sobre la especificidad entre el emisor y el receptor. Su importancia está dado principalmente por el hecho que en los organismos multicelulares la comunicación entre células depende de moléculas señalizadoras llamadas ligando que deben ser reconocidas por receptores específicos en la célula blanco o también denominadas como células diana. Esta interacción asegura que cada célula responda de manera precisa y adecuada, evitando respuestas erróneas o activaciones indiscriminadas. Es la especificidad entre ligando y receptor, por ejemplo, en la señalización endocrina. En este caso, las hormonas viajan a través del torrente sanguíneo y solo serán reconocidas por células que tengan el receptor adecuado. Por ejemplo, la insulina solo puede unirse a receptores de insulina en células hepáticas, musculares y adiposas, regulando el metabolismo de la glucosa.
Mientras que en el caso de la señalización sináptica, en este tipo de comunicación, una neurona libera neurotransmisores a la sinapsis, los cuales se unen únicamente a los receptores en la célula postsináptica. La dopamina, por ejemplo, solo activa receptores específicos en las neuronas del sistema nervioso, regulando funciones como el placer y el movimiento. Entonces, ¿cuál es el principio clave asociado a esta diapositiva? La especificidad ligando receptor. Cada tipo de receptor tiene una estructura que solo permite la unión de un ligando específico. Si el receptor no reconoce la señal, la célula no responderá, lo que evita activaciones no deseadas. Esta especificidad es fundamental para coordinar respuestas celulares en distintos tejidos dentro del organismo. En esta diapositiva abordaremos cómo la concentración de una señal extracelular puede regular la expresión de proteínas de adhesión celular como las uniones GAP. El papel de la concentración del ligando en la respuesta celular. En este caso, aquí observamos una célula emisora que secreta el factor de crecimiento. El factor de crecimiento de fibroblastos 8, una molécula señalizadora que se difunde en el tejido y se forma un gradiente de concentración. Este gradiente influye en la expresión de proteínas de adhesión celular. Como ustedes pueden fijarse acá, tenemos mayor número de moléculas de adhesión celular en comparación a las que están acá. Específicamente en lo que se refiere a las uniones GAP. ¿Qué son las uniones GAP y por qué son importantes? Las uniones GAP son canales especializados formados por proteínas conexinas que permiten la comunicación directa entre células adyacentes. Dentro de sus funciones se encuentran permitir el intercambio rápido de iones y metabolitos, así como facilitar la coordinación de respuestas celulares, por ejemplo, en el desarrollo embrionario y la función cardíaca. Ahora, la relación entre el factor de crecimiento de fibroblastos 8 y la formación de uniones GAP. Esto se debe a que la alta concentración de FGF8 se promueve la expresión y la formación de las uniones GAP, facilitando la comunicación entre células. Si tenemos una baja concentración, como lo que ocurre acá, la formación de uniones GAP disminuye, reduciendo la conectividad celular. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario, en el embrión, la FGF8 es crucial para la organización del tejido neural y la segmentación del mesodermo. Regula que las células permanecerán comunicadas mediante uniones GAP y cuales comenzarán a especializarse de manera independiente. Por lo tanto, la concentración de un ligando no solo determina la activación de un receptor, sino que también modula la expresión de proteínas estructurales en las células. Factores como el FGF8 pueden influir en la organización tisular regulando la comunicación intercelular mediante uniones GAP, y este proceso es clave en procesos como la diferenciación celular, el desarrollo embrionario y la respuesta a señales ambientales. En esta diapositiva hablaremos sobre el papel de la célula receptora o la célula blanco en la determinación de la respuesta fisiológica. ¿Por qué es importante la célula receptora? Aunque una misma célula, aunque una misma señal química puede estar presente en diferentes tejidos, la respuesta celular dependerá del tipo de receptor y la fisiología de la célula diana o célula objetivo. Un mismo ligando puede generar respuestas completamente distintas en células diferentes, como por ejemplo ocurre en este caso la simplificación de la acetilcolina, lo que ocurre a nivel de la fibra muscular cardíaca, de la fibra muscular esquelética y a nivel de la glándula salival. De esta manera, la acetilcolina y sus efectos en la célula blanco, tenemos que en fibras musculares se une a receptores específicos en la membrana de las células
del músculo cardíaco, lo que disminuye la frecuencia y fuerza de la contracción, y tiene un efecto inhibitorio, lo que ayuda a regular la actividad del corazón. En fibras musculares esqueléticas se une a receptores diferentes, en este caso asociados a canales iónicos activados por ligando, lo que genera una despolarización rápida, lo que activa la contracción muscular. Y en este caso, la acetilcolina tiene un efecto excitatorio, mientras que en células de la glándula salival, la acetilcolina activa la secreción de la saliva, desencadenando una cascada de señalización que moviliza vesículas y permite la liberación del contenido al exterior. De esta manera, la respuesta de una célula a una señal no depende únicamente del ligando, sino del tipo de receptor y de la fisiología de la célula receptora. Un mismo mensajero químico puede tener efectos inhibitorios, excitatorios o secretorios dependiendo del contexto celular. Y este concepto es fundamental para entender cómo las células coordinan sus funciones en tejidos y órganos específicos. Por lo tanto, como actividad de cierre, observen la siguiente imagen y ahora podrían imaginar que son células nerviosas. ¿Cómo se comunicarán entre ellas cuando alguien saca la mano del fuego, como se muestra en esta animación? Para ayudarlos, les dejamos un listado de probabilidades. Con esto finalizamos la clase sobre señalización y comunicación celular. Quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.